pareix, comencem. Moltes gràcies a tots per vindre a esta xerrada sobre el Castellet. És la segona xerrada que fem sobre el Castellet en la programació cultural d'Orbeta. Presentar-vos a José David, que és l'arqueòleg, i Enric, que és l'arquitecte. Amb ells hem estat treballant des de ja fa molt de temps. Ja van vindre ells l'any passat a fer la xerrada tot el tema del Castellet. En ells hem presentat tots els documents per a fer el Castellet bé d'interès cultural en conselleria i estan pendents d'aprovació. I en ells estem també treballant junt amb els del Pla General el catàleg patrimonial d'Orba. Simplement dir que moltes gràcies a ells per vindre, la veritat, perquè sense ells no avançaríem tampoc tant. El Castellet és un tema que és difícil d'abordar, perquè tots sempre han dit que s'han preocupat molt, però ningú mai ha fet res. I la veritat és que és el que jo crec que mai he pogut suportar, no? Que et digueren, no, si nosaltres ja vam mirar no sé quantos, nosaltres vam mirar no sé quintos, però el Castellet ahí estava caiguent-se i sense protegir. Les coses van despallet, perquè van molt despallet, tot el que té que passar per conselleria i coses així, no? Però a poc anem fent. Ja el tenim presentat, ja comencem a tindre molta documentació i ja hem demanat un projecte en una subvenció per a recuperar, per a consolidar una part, que ara us contaran ells. Entonces, és difícil, a mi és el que més em costa, però paciència i a poc aconseguirem tindre el Castellet en condicions i en el valor que li toca. I bé, res més, ja vols passe a ells i gràcies a tots. Esto del micro, que parece que vaya a cantar. Bueno, buena nit. Buenas noches a todos. Lo primero he de decir que el agradecimiento es nuestro hacia el ayuntamiento por habernos invitado a esta puesta en conocimiento de la población en general y de todos los que habéis tenido el gusto de venir, de la situación actual en la que nos encontramos con respecto a este monumento que tenéis aquí al lado, que es el Castellet. Cuando preparábamos la charla, mi compañero Enrique y yo, decíamos que, bueno, que efectivamente un año atrás de la fecha que estamos hoy, veníamos aquí para hablar del Castellet con una serie de premisas de futuro, una serie de intenciones puestas sobre la mesa por parte del ayuntamiento y planteadas a través de nosotros como las herramientas, más que otra cosa, éramos nosotros las herramientas para llevarlas a cabo, y casi hablábamos de una utopía. Casi decíamos, vaya, esto es una carrera de fondo, como bien ha dicho Guillem, hay que tener paciencia. Hay una buena parte de actuación basada en documentos administrativos, que parece que esto, bueno, al final queda en papel, queda en un contenido que aparentemente no se ve. Evidentemente, lo primero que hay que tener en consideración o hay que sacar a colación, y en esto agradezco en su totalidad a esta corporación, a este ayuntamiento y a la forma que han tenido de tratar el tema, digo que lo primero que hay que tener es conciencia del elemento patrimonial y creérselo. Evidentemente, lo que no era posible en ningún caso, y nunca lo es en otros proyectos que llevamos y en otras situaciones en las que nos encontramos, es tener en un corto plazo de tiempo un castillo nuevo. En ocasiones incluso no hace falta tener el castillo nuevo para conocerlo o para ponerlo en valor, como ahora hablaremos. Otra cosa que hay que tener en cuenta antes de iniciar todo el planteamiento que vamos a hacer es que efectivamente no hablaremos hoy otra vez de todo el proceso histórico, toda la parte arqueológica y toda la historiografía en general, tanto documental, que hay mucha más, como arqueológica, que hay mucha menos porque nunca se ha intervenido, que envuelve a este monumento. ¿Por qué? Porque esto ya lo hicimos la otra vez. Ahora lo que vamos a intentar transmitiros es todo el proceso llevado a cabo desde hace un año,
a dónde nos está llevando, cómo una serie de premisas puestas sobre la mesa a lo largo de varias situaciones, varias reuniones y varios encuentros con el ayuntamiento y en ocasiones con el ayuntamiento vecino también, porque el Castellet está partido prácticamente en dos pedazos, han llevado a un desarrollo de actuaciones administrativas, casi todas, como estoy diciendo, que ya parece que dejan ver la luz con respecto a este elemento patrimonial. Os estoy comentando todo el rato que os estoy hablando de un elemento patrimonial al que estamos llamando monumento. Bueno, pues a priori se podría pensar, hombre, un monumento, estamos pensando en la Alhambra de Granada, estamos pensando en la Mezquita de Córdoba. No es que por parte nuestra o parte del propio ayuntamiento creamos que el Castellet es más o menos que otra cosa de alrededor o otro elemento patrimonial lejano. Es que esta es la definición que le da la ley, ni más ni menos. La diversa normativa entre leyes y decretos que habla de este tipo de elementos patrimoniales los define como monumentos porque los considera dentro del tipo de protección que tienen como el elemento patrimonial de mayor grado de protección. Dentro de los elementos patrimoniales que conocemos en la Comunidad Valenciana hay diferentes grados de protección y la Ley de Patrimonio, la 4/98, que es la que luego ha sido modificada inclusive en este mismo año, en el 2017, define a estos elementos como bienes de interés cultural. Es la máxima protección dentro de los elementos patrimoniales en la Comunidad Valenciana y a nivel del territorio español, ¿de acuerdo? Dentro de estos bienes de interés cultural aparecen varias clasificaciones y este tipo de construcciones o de recintos defensivos se clasifican como monumentos, ¿de acuerdo? Aunque parezca que esto es una forma de llamarlo genérica que a nosotros se nos ha ocurrido como diciendo, bueno, el Castellet tiene una importancia, claro que la tiene, pero es que además la ley lo define como tal, ¿de acuerdo? Bueno, a lo largo de todas estas intervenciones o estos acercamientos al elemento cultural o patrimonial que es el Castellet, se nos planteaban un montón de hipótesis de trabajo y dudas de cómo acometer este trabajo y llevarlo a cabo de una forma práctica, pero también efectiva. O sea, que fuera, digamos, resumiéndolo mucho, y esto lo veremos más al final de la charla, que fuera efectivo a nivel del propio elemento cultural, es decir, que pudiera salvaguardar su estructura, que no se nos perdiera, pero también que se convirtiera en un recurso trasladable a la población, que, dicho mal y pronto, que se pudiera ver lo que estábamos haciendo. Eso es lo más complicado a día de hoy, porque es lo más costoso económicamente y es lo aparentemente más difícil de conseguir sin todas estas figuras administrativas de las que estamos hablando. ¿Por qué intervenir en el Castellet? Bueno, pues un montón de cosas. Desde que se estaba cayendo, como bien ha dicho Guillem, no se había hecho intervenciones anteriormente de ningún tipo, salvo la elaboración de unas mínimas planimetrías por parte de otros compañeros arqueólogos e historiadores, como son Josep Torró y José María Segura, el arqueólogo municipal de Alcoy, y poco más se había hecho a nivel de estructura o de elemento defensivo, ni consolidación, ni excavación arqueológica, ni ninguna medida de protección. Pero como pasa en este, pasa en otros muchos, de la comarca y de toda la provincia de Alicante, ¿de acuerdo? Evidentemente ya os estoy comentando que la ley lo define como monumento y lo define así de forma genérica. ¿Esto qué quiere decir? El castillo, por ser castillo, ya tiene la máxima protección. Ya se considera bien de interés cultural por ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una definición tan genérica que no aplica nada con respecto a su protección. ¿Qué es lo que nos planteábamos en este sentido? Lo primero que teníamos que hacer era definir este bien. Definir este bien, evidentemente, como bien de interés cultural, que ya lo es, pero complementarle esa protección con un documento, un informe, un proyecto, no sé cómo llamarle, qué palabra utilizar, es aplicable cualquier concepto respecto a lo que es el documento de papel en sí, que le diera una definición con respecto al entorno que ocupa, puesto que pensemos que el castillo como tal, o sea, lo que es la construcción que todo el mundo parece que conocemos, tiene una visualización, tiene un acercamiento hacia todo el mundo que lo conoce, pero también forma parte de un entorno.
El miércoles pasado se hizo una charla aquí muy interesante hablando de la protección del paraje natural, del paisaje natural del Castellet, que envuelve también al elemento cultural. Bien, pues el elemento cultural, a su vez, podemos darle la vuelta a este torno, el elemento cultural también engloba ese paisaje natural. Y lo engloba no solamente ahora, sino en origen. Este castillo o esta estructura defensiva estaba asociada o estaba relacionada con su entorno, para captación de recursos, para aprovechamiento de agua, ganado, plantas, todo lo que no se nos ocurra. Este tipo de documento, que era como el inicio de todos los trabajos, lo que hacía era definir ese entorno adaptado a la ley. Lo que queríamos era, desde el primer momento, que el Castellet tuviera un entorno de protección definido. Y esta definición ya sí que es de la ley. Entorno de protección. No solamente la torre, la cisterna o el aljibe que vemos en la parte superior y los 2 o 3 muros que quedan en pie, o 10 muros. No quiero dar número porque hay bastantes más cosas de las que parecía y parece. Sino todo el conjunto defensivo con la parte superior o fortaleza y con el albacar, que es todo el entorno inferior que aparentemente no se ve porque está arrasado por la vegetación. Todo esto tenía que quedar dentro de una figura de protección legal que además marcara una normativa de actuación con respecto a todo el conjunto, no solamente a las paredes que quedan en pie. Esto ahora lo avanzaré más en detalle. La tercera cosa de todas las que he comentado del por qué intervenir en el Castellet era la evidente. La tercera pata de la historia, pues la podéis apreciar en esta fotografía. Estas fotografías no distan entre sí más de 10 años, creo recordar, aproximadamente. Veis que la torre superior pues ha perdido prácticamente toda su estructura de la que quedaba. Evidentemente no está completa, pero ahora está todavía menos completa. Podría haber puesto varias fotos de estas, he puesto una como ejemplo, porque es la más significativa. Pero hace no más de 6 meses, si no Guillem me corregirá, hicimos un informe a Consellería hablando de la afección por las últimas inclemencias meteorológicas a elementos patrimoniales pertenecientes a la provincia de Alicante. Ahí ya se habló de otra de las afecciones más directas que ha tenido este castillo, y es todo el temporal de lluvia, nieve, que ha afectado a muchas partes de la provincia, evidentemente, y de toda la comunidad, pero aquí también nos ha tocado. También se ha dicho mal y pronto, también se nos han caído algún trozo más de pared. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo afrontar esta salvaguarda antes de iniciar lo que es el proceso en sí del documento del que os estoy hablando? Bueno, pues esto que nosotros planteábamos y que le traíamos sobre la mesa, y en lo que no entraré muy al detalle porque es un poco más de rollo legal y no es necesario. Digo, todas estas directrices de salvaguarda, como les hemos querido llamar aquí, no se nos ocurren solamente a mi compañero y a mí. Están premarcadas o prefijadas por una serie, ya no solamente de normativa legal, sino de documentos oficiales a nivel nacional que hablan de este tipo de actuaciones en este tipo de elementos patrimoniales. Estos documentos, o el documento en el que se empieza a hablar de qué hacer con este tipo de elementos, es el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Es un documento generalizado a nivel estatal y en él se sientan las bases de cómo actuar y hacia dónde encaminar las actividades dentro de este tipo de elementos patrimoniales. Digo que no entraré en el detalle de este documento porque es un poco engorroso. Esta es la página en la que se podría encontrar este documento y del que nosotros hemos bebido en parte, ¿de acuerdo? En parte digo porque tampoco es el Castellet una fortaleza gigantesca ni tampoco responde a otro tipo de estructuras de las cuales se ha extractado este documento mucho más genérico. Aquí tenemos la casuística particular, pero nos sirve de punto de inflexión y de punto de partida, sobre todo, para iniciar nuestro trabajo. A partir de ahí, establecemos un inicio de puesta en valor y de programas y líneas de actuación, ¿de acuerdo? Estos programas y líneas de actuación, como digo, van en varias vertientes. La primera es encaminar el Castellet a una figura de protección
amparada en la ley y que nos defina efectivamente su entorno, y después toda una serie de actuaciones que irán complementarias, bien en paralelo o bien a continuación. Pero la base de trabajo ya la teníamos definida. Porque, evidentemente, para generar este documento inicial se requiere todo un trabajo previo de estudio de la fortaleza, de estudio de su entorno, de estudio de su documentación administrativa, de su documentación histórica, de todo el contenido que envuelve a lo que es el castillo simplemente que vemos sobre el cerro, que después generará una serie de documentación que permitirá trabajar en función de lo que tenemos y a partir de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, os decía que hace un año nos encontrábamos aquí hablando de todo esto que os estoy contando yo ahora, mucho más distendido y mucho más genérico, de tal manera que esto parecía una utopía. Aquí al final de la charla decíamos, madre mía, ¿y eso cómo se va a hacer? Si eso es una cosa que es muy complicada, hay que aunar arqueología, arquitectura, hay que tomar datos, hay que hacer restauración para que no se nos caiga a la vez. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga lo otro? ¿De dónde sacamos el dinero? Bueno, pues esto al final generaba una duda que nos decía, bueno, ¿y por dónde empezar? Y nos echábamos las manos a la cabeza. Son un poco gráficos los dibujitos, pero quería que los vierais porque era la sensación con la que nos encontrábamos. Ahora, ¿para dónde tiramos? ¿Esto quién lo paga? ¿Qué vamos a hacer? ¿Restaurar el castillo entero? ¿Por dónde andamos? Bueno, evidentemente no se puede restaurar el castillo entero de inicio, y como os he comentado al principio, quizá no se puede restaurar el castillo entero nunca, no lo sabemos. Esto es una cosa que debe venir. Lo que sí que nos encontramos ya en la actualidad es una ruptura de esta utopía. Ya nos encontramos un pasado en el que teníamos una serie de ideas y una serie de parámetros de actuación que queríamos poner en funcionamiento, contrapuestos con una realidad actual. Ya se han, como ha comentado Guillem, ya se han desarrollado actuaciones y ya se ven cosas. A nivel documental, a nivel papel, o sea, documentos evidentemente, pero como veréis después, a nivel práctico. Bien, este pasado, que digo que era un poco utópico porque era complicado de entender, ya nos da una realidad y ya nos enfrenta a lo que es la realidad física del propio castillo. Ya podemos hacer una toma de datos e intentar acercarnos a lo que es el elemento cultural o el elemento patrimonial y su entorno. Esta toma de datos no es una cosa que surja evidentemente de nosotros ni de solamente del Plan Nacional de Arqueología de Arquitectura Defensiva, ni de una idea que tenemos Enrique y yo, o de una idea que se le ocurre un día a Guillem. Es un poco un cúmulo de todo y sobre todo es una amalgama de intenciones y una voluntad administrativa que da un trabajo posterior. Sin la voluntad del ayuntamiento y sin la voluntad de su equipo, actualmente no estaríamos aquí ni hubiéramos iniciado ningún proceso, al margen de sus costes o al margen de cualquier otra cosa. Si no hay voluntad, no hay trabajo. Eso es así de sencillo. Lo primero que nos planteamos, al margen de ir al campo y hacer el estudio y realizar toda la toma de datos posible, desde las patologías que tiene el castillo, desde qué fauna y flora lo envuelve, qué tipo de agresiones hay al mismo, desde las agresiones físicas propias de la vegetación hasta las de animales. Vosotros todos conocéis el tema de las cabras y lo demás, que agreden todo el rato el entorno paisajístico del Castellet. Qué tipo de deterioro tiene por el mero hecho de haber pasado el tiempo, porque es una construcción de casi 1000 años, ¿vale? Todo eso está unido porque si no, no podría ser de otra manera, a una intervención administrativa. Entonces, nuestro primer planteamiento vuelve al inicio de lo que he comentado al principio. ¿Qué sabemos del castillo administrativamente? Bueno, pues sabemos que es un BIC, como os he comentado, es un bien de interés cultural, pero no por ser un BIC genérico, por ser un BIC que reconoce la ley por el mismo hecho de ser un castillo, no tiene más documentación administrativa que lo proteja, ¿de acuerdo? Puede tener un propietario, puede tener dos, puede ser particular, puede ser público, pueden ser dos ayuntamientos, puede ser un ayuntamiento y un particular. Son una serie de elementos a tener en cuenta. No tiene entorno de protección, carece de plan director. Esta es una figura mucho más grande de la que hablaremos posteriormente, que ya define las actuaciones con respecto al monumento
no solamente a nivel arqueológico o arquitectónico, sino a todos los niveles, paisajístico, a nivel de los elementos animales que lo envuelven, de la vegetación, de todo lo que se nos ocurra, desde la señalética, carteles, accesos, todo. Con lo cual, visto qué tenemos sobre la mesa y después de una cantidad ingente de reuniones y de elementos valorados, tanto por mi compañero y por mí, como por el propio ayuntamiento, planteamos complementar el BIC. Es la primera fase de trabajo en la que vamos a poder conocer la realidad actual del Castellet y vamos a poder delimitarlo físicamente y, sobre todo, protegerlo. Protegerlo no significa, en este caso, actuar directamente sobre las construcciones para que no se nos caigan, que es lo que interesa además, y es a lo que queremos llegar, sino, por ejemplo, prohibir que no se construya en su entorno, prohibir que no se plante tal tipo de vegetación en su entorno, prohibir que no se estropeen los senderos de acceso, señalizarlos. Todo eso va enmarcado en una normativa, como ahora veremos. Este estudio previo o esta documentación que nosotros hacemos previa y plasmamos en un documento que, como bien ha dicho Guillem, va a la Consellería de Cultura, esta aprueba y después se eleva al Ministerio de Cultura, ¿vale? Ya aparecerá el castillo con un numerito. Es el inicio de nuestro trabajo y nos sirve para desarrollar una serie de contenidos que aparecerán en este documento. Contenidos que ya se ven. Se le hace una planimetría nueva, se le hace un estudio específico en el que se van a ver todas las estructuras construidas sin realización de excavación arqueológica, las que se ven en superficie. Se va a delimitar el entorno de protección, como ahora veremos. Se va a delimitar el propio monumento. Vamos a ver dónde están, hasta dónde llegan las construcciones, porque ahora veréis en un plano cómo el castillo es el castillo en sí, valga la redundancia, es las construcciones que vemos, pero el entorno de protección es mucho mayor. Un bien de interés cultural, por la legislación, tiene un entorno de protección mínimo de 200 metros a partir de la última construcción encontrada. No desde el centro de la torre o desde el centro de la montaña. A partir del último elemento construido, se calculan 200 metros y se le hace un perímetro, una circunferencia. Ese es el entorno mínimo. ¿De acuerdo? Todo esto lleva una serie de añadidos, como por ejemplo la posibilidad de que dentro de ese entorno planteado haya otras construcciones u otros elementos arqueológicos o etnológicos o arquitectónicos o de cualquier tipo de elementos patrimoniales que se nos ocurra. En este caso pasa. Esto que veis aquí, las famosas ABAs o las áreas de vigilancia arqueológica, que forman parte de los planes generales, los catálogos de protecciones, que aquí también estamos desarrollando, y simplemente responden a las evidencias arqueológicas o físicas, en este caso arqueológicas, que hay en un terreno simplemente en superficie, sin desarrollar excavación arqueológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro del entorno de protección del Castellet, dentro del entorno, no del Castellet en sí, no de las estructuras en sí, tenemos dos yacimientos arqueológicos más. Uno perteneciente a la Edad del Bronce y otro perteneciente al mundo romano alto imperial, siglo I después de Cristo aproximadamente. Eso ya va a quedar dentro de la protección del Castellet, como entorno físico. Ambos están en término de Murla, pero esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. El patrimonio no entiende de términos físicos municipales actuales. El entorno de protección del Castellet tocará los dos términos municipales indiferentemente. O sea, no va a cortar la línea, ¿de acuerdo? Ahora lo vais a ver. Bien, como digo, este estudio, no quiero extenderme más aquí, este estudio previo lleva un estudio arquitectónico, para la redundancia, un estudio de patologías, un estudio histórico-arqueológico y una serie de planimetrías básicas, en este caso efectuadas con nuevas tecnologías. Hemos utilizado un dron, un helicóptero que ha volado todo el Castellet, y hemos podido hacer fotogrametría, que se llama, captura de imágenes digitales de todo el entorno para ver exactamente qué se aprecia desde el aire y qué construcciones, en algunas ocasiones con sorpresas, no hemos podido ver en el terreno que sí se ven desde el aire. Aquí tenéis parte de la toma de datos con GPS, con el dron,
toma de datos de elementos aledaños al castillo, no solamente arriba del todo, toma de datos de los elementos constructivos, en este caso los tapiales, para poder valorar qué tipo de actuaciones vienen a posteriori. Por ejemplo, aquí tenéis muy claro, luego Enrique hablará de esto mejor que yo, tenéis una agresión silvestre, pura y dura, una agresión de matorral en la torre. La torre, el matorral se está comiendo la torre, el tapial de la torre. ¿Esto qué genera? Pues genera una serie de documentos ya muy precisos de lo que sería la figura administrativa del Castellet y su protección, para poder decirle a la Consellería de Cultura y posteriormente al Ministerio de Cultura: aquí está el Castellet, esta es su fisonomía, este es su entorno y queremos que se proteja de esta manera. Esto sería el perímetro construido. No sé si se ve bien. Sí. ¿Veis? Si observáis a priori, la parte más conocida es la parte superior. En la parte inferior tenemos otro posible lienzo de muralla que cierra un recinto inferior mucho más grande. Hay que decir que el conjunto completo es bastante grande, a diferencia de lo que parece que solo esté en la parte superior. Tiene un conjunto intermedio muy grande, aunque esté tan en pendiente, hay posibilidad de que ahí se refugie bastante población y que haya construcciones. Ahora mismo no se aprecian porque, primero, la vegetación se ha comido la ladera y, por otra parte, toda la implantación de abancalamientos para cultivo han transformado el entorno. Pero ahí quedan construcciones. Hay un aljibe exterior, adosado posiblemente a la muralla exterior que veis en la parte baja, es esa construcción rectangular. Y, bueno, pues hay una serie de elementos que hemos apreciado en el acercamiento al Castellet que no se veían a priori y que dan pie a pensar en un montón de hipótesis a nivel arqueológico, arquitectónico y sobre todo histórico. Esto es lo que os estaba comentando antes. Fijaros, el polígono de color azul, fijaros dónde queda en esta imagen. Queda en el centro muy pequeñito. El polígono azul es las construcciones en sí, lo que vemos construido en el Castellet. El polígono amarillo son esos 200 metros, en ocasiones algo más, de perímetro externo de entorno de protección del elemento cultural. Todo lo que existe dentro de ese perímetro amarillo está protegido, y está protegido a todos los niveles. Para eso hemos generado una normativa que la Consellería tiene que aprobar, validar o incrementar. Normalmente ellos validan y poco más, no la tocarán. Dentro de ese perímetro exterior, como digo, aparecen más cosas. Aparecen 2 yacimientos y aparecen una serie de construcciones, posiblemente recintos para guardar ganado y elementos relacionados con abancalamientos bastante más antiguos que los que conocemos normalmente en el día de hoy, procedentes de los cultivos del siglo XVIII-XIX. Estos bancales y estas zonas, estos rediles de animales, creemos que podrían incluso estar relacionados con la propia estructura defensiva, ¿de acuerdo? Por eso los hemos mencionado en el documento. Si hubieran sido más modernos, quizá los hubiéramos pasado por alto. Como digo, en definitiva, todo en el documento es importante, porque también lleva un estudio histórico y arquitectónico y unas planimetrías básicas, pero quizá lo más necesario de este documento sea la normativa, la propuesta de normativa. Aquí os hemos puesto 2 artículos, creo recordar que tiene 15 o aproximadamente, no recuerdo de cabeza ahora, en los que se plantea ya una protección real del entorno del elemento cultural, del elemento patrimonial, en 2 versiones o en 2 vertientes: dentro del elemento construido, del polígono este azul que se veía, y otra dentro de todo su entorno de protección, porque la protección aplicada difiere un poco de la parte donde hay estructuras a la que hay externa. En cualquier caso, muy en resumen, os diré que ahí no se puede construir absolutamente nada que no sea relacionado con el uso tradicional del terreno. Creo recordar que proponemos y que dice la ley, es decir, se puede hacer una caseta de aperos, evidentemente, se puede reformar alguna de las que hay, pero no se puede construir ninguna vivienda, ninguna casa de campo ni nada que se le parezca. Como habéis visto en la imagen anterior, la línea roja que pasa por el centro del polígono es la división de términos, con lo cual prácticamente el 50% pertenece a un término
al término de Orba, y el otro 50 al de Murla, aproximadamente. Están así más o menos. El fin y la finalización de este proceso es la presentación en la Consellería de Cultura de este documento a instanciar de la población de Orba. Siempre, como comentó, vi el vídeo de la charla de la semana pasada, siempre en coordinación con el ayuntamiento vecino, pero hay que decir que a instancias de este ayuntamiento, desde el principio hasta hoy. Bien, con este proceso de trabajo volvemos otra vez al inicio de lo que habíamos planteado, de lo que he ido contando al principio, y aquí os quería mostrar, y ahora ya seguirá mi compañero, os quería mostrar cuál había sido el planteamiento de trabajo mostrado al ayuntamiento o presentado al ayuntamiento y que desencadenó la charla del año pasado. Esto que veis en pantalla ahora eran las directrices o los planteamientos a seguir con respecto al Castellet. Veis que el estudio previo o el estudio preliminar siempre estaba al principio porque es básico y necesario, si no, no podemos partir de una base donde trabajar. Pero la fase 2 hablaba de una divulgación, una difusión, un tratamiento del contenido patrimonial acercado al público en general. Bien, como veis en la flecha, bueno, ahí estaba la ficha de anotación BIC, que es el documento que os acabo de exponer. Y, curiosamente, las circunstancias administrativas de este año 2017 nos han llevado a saltarnos la fase 2 y entrar en la fase 3. Y ahora os comentará mi compañero por qué. Bona nit. Quan estàvem a l'inici de tot aquest treball, l'any passat teníem aquesta llista de prioritat o d'estratègies de seguiment de salvaguarda del Castellet. I vam anar treballant en el que és l'estudi preliminar, com s'havia parlat, i arribem a lo que és la fitxa d'anotació. A partir d'ahir teníem... no sé... A partir de lo que és la complementació del bé d'interès cultural, es plantejaven que la següent fase hauria de ser un estudi molt més exhaustiu a tots els nivells, d'una interdisciplinarietat al màxim, que poguera recollir i que poguera aportar tota la informació necessària per a poder tindre la capacitat de decidir o de prioritzar quines serien les actuacions. Sense aquesta informació ens era difícil poder avançar més. I aquest document o aquesta materialització era un pla director. Així en aquest document no volíem utilitzar aquesta paraula perquè un pla director és com algo molt gran que pot semblar que a millor no es pot afrontar econòmicament o en una envergadura que pot a lo millor tirar arrere. Entonces sí que plantejàvem des de l'inici anar fent sempre passos cap endavant, anar fent treballs que foren complets, que foren d'una manera que foren controlats, que poguérem redactar, que poguérem elaborar i que es poguera econòmicament sostindre i que això ens portara a anar endavant. Durant tot aquest procés en el que acabem la incoació del BIC i teníem que tirar endavant, ens apareix, com bé ha dit José David, unes ajudes. Conselleria publica unes ajudes en les que dona una subvenció per actuacions, intervencions en béns d'interès cultural i béns de rellevància local. I ahí salten un poc les alarmes, diem què tenim entre mans, què podem fer en el que n'hi ha, a l'Ajuntament li plantegem l'opció de si es pareix interessant tirar endavant en alguna iniciativa d'aquest tipus. El problema és el temps, principalment, i per supost econòmicament. Tenim els dos hàndicaps. I bé, ens reunim en la corporació municipal, se'ns diu que estudiem què és el que podríem fer, què podíem plantejar nosaltres, que som els especialistes a la base de la documentació que tenim, i que plantegem. I ahí és on ve la nostra figura, és dir, quina és la importància de la nostra figura en aquest procés. En tota la informació que havíem fet en el treball preliminar, gràcies a aquest treball preliminar, a aquestes visites in situ, a aquests treballs, a aquests anàlisis, a aquest xafar el Castellet,
pues podíem saber quins eren, diguem, els inputs o els paràmetres que tenien que regir l'actuació. Per un costat, vale. La decisió dels elements i el nivell d'actuació tenia que vindre d'un binomi d'arquitectura i d'arqueologia en primera instància. Què era més, arquitectura o què era més arqueologia? I una sèrie d'inputs que per supost era quina era la zona d'actuació que requeria una actuació d'emergència, quina interpretació teníem en aquest moment del castell, quina actuació podíem fer d'una manera independent i principalment un tema d'accessibilitat i, per supost, l'economia. En quant a lo que és l'emergència, tot el castell estava en emergència. Era una situació que diem, si mirem un mur, l'altre no podem deixar-le. Si anem a una torre, si l'altre està igual o pitjor. Aquests paràmetres no ens servien en primera instància. En quant a la interpretació, la documentació que teníem bàsica ja era molt important perquè havíem arribat a conèixer el castell de primera mà i en una informació molt més profunda de la que teníem fa un any. Si fa un any hagués eixit aquesta subvenció, haguérem estat més limitats a l'hora de decidir. La informació que teníem era molt bona per a poder tirar-se endavant. Però això ho vam fer. Jo crec que la informació que teníem ens permetia dir anem a fer això. L'arquitectura i l'arqueologia no era un problema. Veiem que era tan important una com l'altra. L'arqueologia ens portava arquitectura i l'arquitectura ens tenia que, a la volta, ens exigia arqueologia. Això no era un problema. La interpretació, la independència del projecte, aquesta independència del projecte sí que era molt crucial. És a dir, què podem intervindre de manera que no ens afecte a altres elements del castell. Necessitem alguna part del conjunt que puguem entrar, actuar en aquests diners i en aquest temps i començar i acabar. No podem començar per un espai que ens arrastra a fer uns altres obres, que ens desencadenen uns gastos que no puguem controlar o que necessitem algo controlable, algo limitable. I ahí és on començàvem a pensar en elements que foren la torre. O sigui, teníem dubtes entre torres i murs, espais muraris o un espai de torre. La torre que hem ensenyat al principi de la xarra, que va ensenyar José David, que es veia l'antes i el després, aquesta torre era com la que aparentment reclamava, no? Però una volta nosaltres havíem investigat i estudiat el castell, la torre que anomenem inferior, que és esta, ara en els planos la marcarem i la veurem millor, aquesta torre tenia un potencial arquitectònic, constructiu, arqueològic, que era molt superior a l'altra torre i molt superior a qualsevol altre element constructiu del castell. O sigui, aquest element, aquesta torre, té una superposició d'estructures, una amalgama d'informació històrica, arqueològica, arquitectònica, de tot tipus que puguem imaginar, que és la que realment, si intervenim en ella, podia donar-nos, creiem que més pistes que una altra, i a la volta era molt controlable, era un espai que podíem controlar i que podíem limitar. Arribem a estar ací i actuem ací. Vale. Lo de l'accessibilitat és un altre input molt important. Com arribar al Castellet? Com arribar, no nosaltres que arribem, i vosaltres, sinó com arriba tota la infraestructura necessària per a poder intervindre constructivament, arqueològicament, com anem a pujar els materials, com anem a pujar les bastides, els ferraments grans, com es puja tot això allà dalt, i com es manipula allà dalt, i com es trasbassa, com s'articula, com tot això ha de funcionar, com ha de ser una obra, com ha de ser la intervenció, i això era una de les altres premisses que ens portaven a l'economia i que tenien que limitar l'actuació. Apostem per una pujada de materials a través d'un helicòpter, uns mitjans aèris que ens puguen d'una manera ràpida pujar materials, pujar infraestructura, pujar mitjans auxiliars i que ens permetisquen desenvolupar l'actuació d'una manera econòmica. Dins del cost és molt car, l'helicòpter és molt car, és una decisió que sabem que condiciona perdre a millor
el poder intervindre, però és que és la única que ve viable. I hem de sacrificar una cosa per l'altra. I una volta presa la decisió, era aquesta torre, sabien que tenien que actuar allí, teníem tots els paràmetres controlats i definits. Eren capaços de poder tirar endavant. Ho van plantejar, l'Ajuntament va dir avant i ahir es van tirar a fer una marató, no? Una locura perquè la subvenció marcava un plaç de 2 setmanes. Era una actuació de rècord. Es van tirar avant, van dir que sí, tots a una, i això s'havia de fer. I era el moment, era una situació en la que teníem la informació i s'havia propiciat, no podien tornar darrere. I es van volcar a fer un projecte que així vos mostrem en unes imatges molt ràpides. Això és la fotogrametria aèria, el que parlàvem abans del dron. Eixe dron fa un vol aeri, ens genera unes ortofotos. En aquest cas és una ortofoto de planta de lo que seria més o menys l'entorn del Vic, el propi Vic, que no sé si es veu el dibuix, està superposat el que és el dibuix, aquesta planimetria bàsica, no sé si es veurà molt bé ahí. Però bueno, així el mateix està sobreposat sobre aquesta imatge. I així es veu ja l'element, així està el recinte superior i el recinte inferior en la zona d'Albacar i el que és la fortificació a la part més alta, amb un poc més de definició, perquè es treballa un poc més encara per al projecte, continuem elaborant aquesta planimetria i la desenvolupem un poc més, la treballem més, gràcies a que tenim que aprofundir en estructures i entendre molt bé com van els elements muraris de la torre. La torre que es planteja a la intervenció és la que està més a dalt, que és la que es veu més gran. Que realment quan arribeu allà al castell i veieu, és un element que està com a la part més baixa, està com clavat i realment la perspectiva que es té des a peu no és tan impactant com la que si t'arrimes a la torre i la voreges, li pegues la volta, veus la verdadera dimensió dels elements. I una volta entres dins veus que està col·lapsada de restes, de material que no és propi. I en l'actuació que plantegem en aquesta zona, en un dels cantons, va una excavació arqueològica que ens permetirà definir quina és la cota real de l'interior de la torre, posarà en valor la verdadera magnitud d'aquest espai, donarà una volumetria molt més aproximada a lo que seria originalment, encara que no tinguem un element de protecció horitzontal superior, però sí que entendrem les dues dimensions. Així està marcat el que és el recinte superior i el recinte inferior, així es veu molt clar. La part que està en color verd és la part més alta del castell, que és la part més protegida, més fortificada, per dir-ho així, i la part baixa és la que comentàvem de restos muraris que creen com una cerca, un element més de refugi temporal, un element més secundari, però sense perdre el seu valor. I la torre ahir la veu ben clara quina és, que és la que està marcada en roig. Així estaria el que dins de la torre l'excavació arqueològica on va realitzar-se, i estos serien els planos de definició d'aquesta torre. Eixe vol aeri del dron ens permetís també tindre una captura dels alçats de la torre que es poden treballar a nivell de dibuix, a un nivell de definició que ara veureu més en detall. Esta és la planta de la torre. Esta és la planta de la torre en si, així se veuen totes les estructures i la complexitat que tenen les estructures muràries. No són uns murs senzills, sinó que són a doble cara, inclús a triple fulla. Hi ha murs que són triple mur, en taluts, en superposicions, en segats. Ara veureu en els alçats la complexitat que té. Ahí podeu veure els talls, les apertures, rasgadures. Hi ha superposicions de murs antics en uns altres que són d'una altra època posterior. Bona època, podem parlar, millor estem parlant d'anys, no falta, però sí que es veu una complexitat arquitectònica constructiva que mereix conservar.
A més de que també intuïm que eixa torre, per la categoria de la construcció, és com d'un estat molt original, o sigui, és com la més primigènia de tot el conjunt. O sigui, entenem que és, podríem dir, com la més antiga a la nostra suposició en aquests moments. Estos treballs de la cata arqueològica, com tots els treballs de consolidació que es farien, que és a nivell molt superficial i molt de congelar, anem a intentar congelar la ruïna, no podem, en els diners que tenim en la subvenció no podem fer grans meravelles, això sempre ha sigut una premissa que hem de deixar molt clara, que el que anem a fer és més continuar en una labor d'investigar, de documentar, d'aprendre, d'entendre i de mínimament congelar el que tenim allí, perquè no podem fer molt més. Voldríem fer molt i podríem fer molt, però això costa molts diners. Sí. Bueno. Bien, pues ahí, como ha dicho Enric, venía la apuesta o las cartas sobre la mesa, el número de lotería que nosotros jugábamos junto con la propuesta del ayuntamiento para intentar hacer esa mínima intervención que nos diera algo más de información de la que ya tenemos superficialmente. Como ha comentado mi compañero, al margen del conocimiento de la torre a nivel estructural, a nivel arquitectónico, esa cata arqueológica, ese sondeo arqueológico tan reducido y tan pequeño, pero tan preciso en el punto donde queremos hacerlo, al margen de darnos la realidad de lo que será la estructura de apoyo del torreón, pues pensamos que debe aportarnos algo de documentación arqueológica que permita mostrar una cronología más precisa. A día de hoy nos movemos en documentación histórica que al final lo que nos está diciendo todo el rato, y esto ya lo comentamos en la charla anterior, pero bueno, lo recuerdo, lo que nos está apuntando es a que el castillo es cristiano, ¿de acuerdo? No tiene reminiscencias árabes como fortaleza, como en otros castillos que hay en el entorno. Bueno, está mal que lo diga aquí a lo mejor ahora mismo, pero mi compañero y yo creemos que sí algo debe haber anterior. Algo debe haber anterior. Hay castillos, administrativamente hablando, en época medieval, que efectivamente surgen de la nada. Surgen a partir de una construcción que llamamos ex novo o de nueva planta, por encargo del señor, por encargo del rey, por un montón de cosas. Pero los elementos materiales, la cerámica o los cacharros simplemente que aparecen por el cerro, apuntan a que hay una población anterior, en este caso árabe, islámica, si no con gran entidad, pues posiblemente asentada en una parte superior, en un entorno propicio para mostrar algún tipo de protección, si no de personas, sí de entes físicos o de recursos necesarios para la vida. Hay otro tipo de torres, como la de Torre Manzanas, como la propia del Castel de Barchel, que hemos trabajado también nosotros, donde únicamente encontramos lo que llamamos un recinto cercado para guardar el grano, ¿de acuerdo? Es una construcción meramente almacén, pero está fortificada, porque al final, ¿qué es el grano para una población? Es su modo de vida, es su alimento, es su recurso. Si me lo roban, estoy muerto durante un tiempo. Este tipo de construcciones existen, aparecen en la provincia de Alicante y son torre granero, no me salía la palabra, torre granero. Y simplemente es una construcción que tiene departamentos interiores para guardar recursos. En este caso alimenticios, ganado, lo que sea. Bien, esto no lo sabemos. No sabemos porque no hay excavación arqueológica, ni hay estudio arquitectónico, ni hay nada anterior a lo que se está haciendo ahora, evidentemente. Bueno, pues habéis visto que la apuesta de trabajo difiere un poco de lo que en origen partíamos como una escalera. Digamos que hemos pasado del peldaño 1 al 3, por decirlo simple y llanamente, pero la situación administrativa y el momento lo requería. Al igual que si ocurre un momento similar de aquí adelante, pues intentaremos abordarlo de la mejor manera posible. La Consellería de Cultura, todo hay que decirlo, está apostando mucho por el patrimonio cultural y está intentando
trabajar mucho con poblaciones de menos número de habitantes, que son al final las que más recursos necesitan para todo. Está apostando por ello y está generando una serie de figuras administrativas que permiten el desarrollo, por lo menos el intento de desarrollar unas actuaciones a corto o medio plazo. ¿De acuerdo? ¿Con esto a dónde hemos ido? Bueno, pues hemos hablado todo el rato de documentos administrativos, hemos visto que hay un montón de papeleo, dicho así llanamente, pero sobre todo, como aparece en la diapositiva, creo que hemos llegado a una realidad. Todo lo que esto era, ya lo dije anteriormente, una utopía, era un sinfín de papeles y un montón de ideas y hacia dónde vamos, dónde venimos y toda esta historia, ya parece que es real. Ya tenemos un camino hecho y ya hemos avanzado al menos en el conocimiento de este elemento y en una serie de propuestas definidas para el mismo, que deben llevar a la salvaguarda, a la protección, pero también al traslado de este patrimonio, o este elemento patrimonial, o monumento, o BIC, o todos los nombres estos raros que le pone la ley, lo llevarán a concebirlo como un recurso cultural. ¿De acuerdo? Esta palabra, este binomio de palabras que parece muy turístico, pues hombre, al final es lo que más se acerca a la sociedad que lo envuelve. De esto hablaremos ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una apuesta por el patrimonio cultural, desarrollada por esta corporación, por este ayuntamiento y bien plasmada en todos los trabajos que se nos han encargado, aquí a mi compañero y a mí. Bueno, esto sería al final el proyecto que hemos presentado y la realidad actual y el trabajo hecho de cara a una serie de intervenciones muy concretas ya en el Castellet, ¿de acuerdo? Como digo, ¿qué tenemos? Tenemos un elemento bien conocido al que todavía le queda más vuelta todavía, o sea, le podemos hacer más aproximaciones y le podemos dotar de más estudios específicos. De momento, para lo que necesitábamos, esto era suficiente y la verdad es que hemos conseguido tener documentación más de la que pensábamos, tan a priori. Pero como digo, esto no tiene que quedarse ahora mismo en un proceso administrativo. Al final esto parece, cuando lo comentábamos al principio e incluso ahora al final también, que ya se ven los documentos impresos, parece que solo hemos hecho papeles. Bien, yo, y nunca mejor dicho y bien al caso, siempre digo que toda piedra hace pared. En este caso, esta serie de documentos administrativos y de negro sobre blanco y de papeleos, informes y demás, lo que sientan es la base para futuras actuaciones, que son las que al final queremos ver. Por un lado, la protección del Castellet, su salvaguarda, y por otro lado, el traslado, como digo, de este recurso cultural accesible, porque es accesible, al público en general. Hay que devolverle, y esto es una premisa que nosotros tenemos siempre, hay que devolverle el patrimonio a la sociedad que lo envuelve. No solamente tenerlo ahí como un monumento y decir, mira, qué bonito y podemos subir cuando queramos, sino que hay que trasladarlo. No solamente hacer accesible, como bien ha dicho mi compañero, el sendero que sube al castillo, sino ese castillo hay que bajarlo al pueblo. Habrá posibilidad de subir, habrá gente que tenga posibilidad de subir, habrá gente que no. Entonces, hay que trasladarlo al pueblo. ¿Cómo? Pues con charlas, por ejemplo, como esta que estamos haciendo aquí hoy. Con visitar guiadas se puede trasladar ese castillo al pueblo para aquellas personas que puedan acceder a él. Hay que plantear indicaciones en el terreno. No todo tiene que ser visita guiada por especialistas. Hay que poder conocer cómo se sube al Castellet. Ahora hay alguna indicación más, pero, por ejemplo, faltan paneles explicativos con 4 cosas básicas. No hace falta contar toda la historia desde origen, desde el siglo XII o XIII. Y hay que actuar mucho en una fase educativa que nosotros resumimos con la palabra didáctica. La didáctica desde el punto de vista de acceso a todo el personal, desde niños en las aulas, a los que se le puede hacer entender cómo funciona el castillo, cómo funciona la historia de esa época, cómo se construyó, por qué está en ese punto, qué hay en su entorno, con qué castillo se puede relacionar. El desarrollo de talleres, también para niños y mayores. Lo hemos hecho en diversos grupos de edad. Este taller, por ejemplo, es una excavación arqueológica ahí concentrada.
Los nenes están buscando una pieza que se les esconde en un recinto lleno de arena, y con eso comprenden cómo es el trabajo de un arqueólogo, muy básicamente. Hay que intentar musealizar. Evidentemente, esto es un yacimiento muy conocido en el que trabajamos nosotros también, pero no es el Castellet, esto está a pie llano. Pero bueno, se han hecho intervenciones, yo no digo que se vaya a poder hacer esa pérgola, en este caso se están protegiendo unos hornos de cerámica romana del siglo I, pero veis en la pantalla una serie de paneles colocados ahí. Este yacimiento se visita de forma guiada, ¿de acuerdo? Que la visita la hago yo mismo cuando no la piden, pero también se podría visitar independientemente, ¿de acuerdo? Veis que este yacimiento lo he traído aquí a la charla porque me parece el ejemplo de lo más difícil de hacer. Este yacimiento no tiene un entorno un acceso definido, digamos, como pudiera ser un Tossal de Manises en Alicante o una Illeta dels Banyets en Campello. No tiene un recorrido bien definido. Como veis ahí, lo que veis son vallas de obra. Este yacimiento está todavía en obras, pero se enseña con visitas puntuales, siempre a petición de público. El año pasado se hicieron jornadas de puertas abiertas durante un tiempo, pero bueno, es una manera de decir, este es nuestro patrimonio y aquí os lo mostramos. No solamente a la gente de la zona, sino a la gente de los alrededores. Bueno, ¿con esto qué queremos decir? En realidad lo que queremos decir es que hay nuevos caminos a seguir y estos caminos se han emprendido. Este camino que se han dado, que no es solamente administrativo, aunque lo pueda parecer, pues genera un cierto futuro. Al menos genera una expectativa y una voluntad de trabajo que ya permite ver algo en el elemento patrimonial a corto plazo. Conocemos el monumento, vemos su realidad, podremos plantear una virtualización. Os acabo de comentar hace un minuto que no solamente debe ser posible acceder al Castell o al Castellet a pie, podemos traernos el Castellet de aquí abajo, podemos hacer recreaciones virtuales. Esto está muy de moda en la actualidad. Podemos intentar regenerar el elemento con una toma de datos más específica y una recreación de las estructuras que ahora aparentemente solo son ruinas. Tratamos de convertir este elemento patrimonial en un recurso cultural. Un recurso cultural que además debe ser la base de riqueza para el pueblo. No solo riqueza económica, sino riqueza cultural y sobre todo administrativa y para toda su sociedad. Trasladamos estos datos técnicos y administrativos a la sociedad que lo envuelven, creando un conjunto histórico, digo todo entero, no solamente con el castillo en sí, sino con el paraje natural, con todos los elementos que lo envuelven, como un referente social del entorno, ¿de acuerdo? Podremos traer gente que vea el castillo, podemos traer gente que pueda entrar a nuestros establecimientos, en fin. Aquí al lado tenéis el Pla de Petracos. Está un poco de aquella manera, pero resulta un elemento atractivo y tiene mucho más potencial del que, por ejemplo, se le plantea. Mirad, ahora quería enseñaros. A ver si se quiere abrir. Quería enseñaros lo que ocurre con este vuelo de dron a nivel 10%. Quiero decir, esto es lo más básico que podemos hacer. Al final, lo que estamos es viendo todo el entorno del castillo con sus estructuras las que más se ven. Fijaros si a esto le añadiéramos una recreación. Es decir, si pusiéramos en marcha una virtualización o un recrecimiento de todas esas construcciones que ahora vemos simplemente en pañales, dicho mal y pronto, podríamos configurarles toda su estructura, recrecerlas, hasta el punto de creernos que estamos viendo el castillo casi. ¿Qué hacer ahora? Evidentemente, ¿esto se ha terminado ya? No, creemos que ha empezado. Ha sentado las bases de un camino que ya apuesta por intervenciones directas en este conjunto
y que debe desembocar en una serie de elementos o directrices futuras que nos lleven a tener una visión conjunta de lo que es el elemento patrimonial y de todo su entorno. Mi compañero lo comentaba antes, esa figura administrativa se llama plan director. Hay que decir que a la vez, como hemos dicho, como hemos hablado del resto de conjunciones que se han dado a lo largo de este proceso de trabajo con este ayuntamiento, hay que decir que esta palabra o este elemento ya ha surgido en nuestras conversaciones. Lo que pasa es que asusta más. Es una figura mucho más grande, integra a muchos más profesionales, no solo a mi compañero y a mí, aunque hay que decir que para los trabajos anteriores tampoco hemos estado solos, las cosas como son, pero genera una interpretación mucho más ambiciosa del entorno. Genera, por ejemplo, un simple ejemplo que vais a entender perfectamente, pues genera la posibilidad, bueno, la posibilidad no, el hecho de plantear qué hacemos con esos animales sueltos que hay por ahí. Por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de las estructuras construidas del propio Castellet, genera también el planteamiento de cuántos accesos físicos queremos darle. Solo uno por murla, otro por orba, 2 por murla, 1 por orba, todos van a estar señalizados, los convertimos en pequeño recorrido, en fin, una serie de cosas. Tendríamos que estudiar además qué tipo de vegetación, flora y de fauna, además también, hay en el entorno del castillo y si es autóctona o no, porque igual hay vegetación que está haciendo más daño que ayudando, ¿de acuerdo? Todo esto no lo sabemos todavía, es un trabajo muy a futuro. ¿Qué hacemos también? Y esto sí que se ha empezado ya, lo ha comentado Guillem y lo comentó Ignasi la semana pasada. Hay que integrar todo este trabajo hecho ya con el Castellet y su conjunto con el Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, el nuevo Plan de Ordenación Urbana. Este entorno protegido estará integrado en todo el conjunto protegido de la localidad, a nivel físico, a nivel estructural y a nivel administrativo. Porque no podría ser de otra manera, no podríamos dejar una cosa por un lado y la otra por otro. Por eso, aunque parezca raro, esto no pasa tan a menudo, pero no nos pasa en otras poblaciones ni es lo normal, pero se está trabajando en un proceso de peldaños, aunque ahora hayamos tenido que saltarnos uno, pero sí que es cierto que se está realizando una labor muy continuada y que permite ir trazando directrices que se complementan unas con las otras. No estamos ahora haciendo el plan general y luego veremos qué pasa con el Castellet o al revés, ¿de acuerdo? Con esto, bueno, no sé, nosotros lo que pretendíamos era, os hemos comentado al principio, más que hablar de la historiografía y de si el Castellet es de Orba o de Murla, si está en los dos términos, si está en uno, si es cristiano, si es islámico. Lo que queríamos es que hoy, esta noche, vierais que se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas que plantean un futuro inmediato y sobre todo que ahora generan un trabajo a corto plazo que pasa por este acercamiento de este elemento patrimonial que ya conocemos un poco más a la población que lo envuelve y a los alrededores. Cualquier cosa, aquí estamos para resolverla ahora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Enhorabona del vostre treball. Fenomenal. Bueno, el que habeu fet enhorabuena al ayuntamiento que ha apostado por ello, porque si no hubiera sido posible nada, ¿eh? Esto es así y hay que decirlo, evidentemente. El esfuerzo sin un respaldo detrás no existe, porque nosotros podríamos aquí hablar de todo esto, lo hacemos en otros sitios por investigación y queda ahí. Queda publicado en un libro, todo lo que queramos, pero digo que la Consellería, os he comentado antes, está apostando por este tipo de desarrollos en el patrimonio. Lo que se viene oyendo es que para esta figura del plan director aparecerán subvenciones el año que viene, pero todo esto está en el aire. Con lo cual, todo a lo que nos podamos agarrar, bueno será.
si ningú diu res, no sé si acabem i diem... Bueno, jo crec que ens queda a nosaltres dir una cosa que veníem fa dies també que ho hem parlat i que, bueno, pues que pensem que aquest castell que té molta vida de per si, o sigui, és un castell que és molt visitat, la gent li agrada pujar, li agrada fer vida i interactuar en ell d'una manera normalitzada, i això jo crec que és el que li dona el valor i la importància al lloc. O sigui, el castell per si sol serà un monument, però si no té vida no tindria molt de sentit fer més d'una cosa. Eixe castell de per si ja té eixa vida. Vosaltres i la gent que el visita li la doneu, ¿no? Y así el... Que se lo digan a nuestro topógrafo que tuvo que subir 3 veces a medir porque le salían personas en el vuelo siempre. Dice que siempre está lleno de gente. Sempre trobava algú que es quedava per enmig en les fotos i en els vídeos i tenia que tornar a veure si en una altra hora, un altre dia, un altre moment, no trobaven, i sempre hi havia algú. És dir, té vida. Això ens està demostrant que aquest castell té vida de per si. Això és el que jo crec que n'hi ha que aprofitar i el que entre tots, l'Ajuntament, nosaltres i tota la població, el que tenim que fer és tirar endavant. Bueno, muchas gracias. Bueno, moltes gràcies. Ningú té cap pregunta, no? Pues gràcies a tots per vindre i moltes gràcies a José David i a Enric. A vosaltres.